Otra aclaratoria lógica que hay que hacer. ¿M? Diferenciación lógica, metodológica y práctica de término, según la experiencia. Vamos a dejar de usar la palabra metodología y basémonos en aquello que es ancestral. Tal y como podemos ver en el video donde grabé a mi padre Jesús Serna diciendo por cómo los conceptos no los descubre nadie, sino que en todo caso son escritos por determinadas personas de manera sistematizada para que sean aceptadas en determinados ámbitos, como por ejemplo la academia, como por ejemplo sucede en el mismo caso de Carlos Marx, quien hasta él mismo, el mismo Carlos Marx reconoce que ese conocimiento no lo inventa él. O sea, hasta él mismo dice que lo de la lucha de clase y esas observaciones no le son propias, contrariando a mucha gente que lee a Marx diciendo él es el que descubre tal y cual cosa, y no es cierto, porque lo dice el mismo Carlos Marx. Entonces, eso mismo se aplica al señor Heidegger. Entonces, dicen que el Heidegger descubre el ser ahí, que es su gran obra, que es lo que deriva a lo largo de un libro bastante grueso, complejo, aburrido y desde el punto de vista poético y de composición escrita, yo diría que es sumamente feo, innecesariamente feo, por lo que yo puedo interpretar de hecho como una falta de talento, muy inteligente, pero falta de talento. Él no descubre eso. Eso es algo que pudiéramos decir que incluso lo descubre Lao Tse y lo descubren practicantes místicos, religiosos, el misticismo del medioevo, señor Paracelso, ¿m? Hasta el señor Merlín, se puede decir que aunque hayan sido tipificados dentro de la academia por determinados pensadores, o sea, por determinados conceptos que ellos trabajaron, entonces son asumidos por una asociación apresurada. Entonces, esa triada de comparación, de manifestación lógica que manejamos aquí, que es integradora, triada, no dicotomía, sino triada, es decir, tres elementos que entre sí explican y se correlacionan, se integran. Tenemos el fetiche, que es como mucha gente ve, sin saberlo por influencia de la estética publicitaria, las marcas, y entonces se supone que los videos tengan que ser de un pensador, tenga que ser de determinada manera, contrariando lo que es la expresión de gente como el mismo Heidegger, cuya manera de expresarse es completamente adversa, y eso se debe a que precisamente él sabe que esa expresión no debe ser fácil, porque lo que le está explicando no es poesía. Diría más de uno, oye, ¿por qué no lo dice de manera sencilla? Pero es que Heidegger no tiene interés en eso. De esa misma manera estos videos deben ser así, porque así es como aparece la revelación. ¿Y qué es la revelación? Una manifestación que la razón va a tratar de demostrar, pero que sigue siendo revelación. Asimismo, el señor Husserl no descubre la fenomenología. Tenemos esa triada en la cual el fetiche dice que el señor Husserl es tal o cual cosa, o el señor Heidegger. Cuando uno los lee, uno se da cuenta de que tienen un poco que ver con la interpretación de muchos académicos. El señor Heidegger no descubre el ser ahí. El señor Heidegger descubre la necesidad de movimiento para ser. Señores, incluido el señor Pablo Feynman, a quien respeto mucho, el amigo argentino. El fulano ser ahí es la necesidad de actuar y de movimiento para poder ser. De esa manera, el mismo fetiche académico dice fetiche o moda, porque esa es la triada. El fetiche, el cliché o moda y el arquetipo. El arquetipo es cuando de verdad descubrimos algo inveterado y las revelaciones generalmente nos llevan a descubrir cómo en nuestro tiempo se manifiesta algo que siempre ha sido. Es lo que sucede con la razón. La razón, cuando uno la estudia bien, es perfectamente idéntica a la manifestación de Dios en el origen de las culturas, allá en el Mediterráneo. Que estas luego van a tener una derivación donde se convierten en fetiche para los sectores que tienen dinero para financiarlo, porque el fetiche solo puede ser financiado por sectores, por gente con plata para financiar. Porque el fetiche es una perversión del concepto. Y solo puede mantenerse teniendo
acceso a la acumulación, que es la lógica que hemos descubierto aquí. Cuando se tiene acceso a la acumulación, cosa que Heidegger no llegó a definir, perdón, Hegel no llegó a definir tal cual, con su dialéctica del amo y el esclavo. Nosotros hemos definido en este sistema filosófico que cuando se llega a, se tiene acceso a la acumulación por vía del enfrentamiento a la muerte, ahí sí podemos estar bastante de acuerdo con Hegel. Cuando se llega a la acumulación se entra en estado de perversión y se deja de producir conocimiento. Eso, querido amigo, hablo contigo anónimamente, druida, es un sistema filosófico que estamos construyendo aquí en Pleno. Cuando no se llega al arquetipo o te quedaste en el fetiche, entre otros el académico, o perteneces a la moda, que es un nivel más llano de perversión, que no llega a ser perversión, sino que es una especie de necesidad identitaria inmediata que no tiene tiempo de hacer el rito necesario para conectar con el arquetipo. Entonces, por eso mucha gente dice Heidegger descubre el Dasein, no saben ni qué carajo están diciendo, no han entendido a qué se refiere. Heidegger redescubre la necesidad de movimiento. Sin movimiento no hay ser. Es así de simple. Entonces, que resolvió la metafísica, que es más materialista, que etcétera, eso todos son fetiches académicos. Lo que él descubre es una cosa que podemos comprobar en la experiencia y que ya lo manejaba cualquier sabio, igual que la fenomenología. O sea, el hecho de que la experiencia te da la información más confiable que ningún libro, o sea, que tú puedes tamizar todo lo que lees en los libros con la experiencia, eso es lo que descubre el señor Husserl supuestamente para la academia, pero no lo descubre él, ya lo sabía cualquier sabio. Entonces aquí tenemos que con esa lógica de fetiche, cliché y arquetipo, entendemos cuando el conocimiento ha logrado sembrarse y es indiscutible, inveterado y además impersonal, por lo tanto silvestre, cuando es una mera marca, es decir, yo tengo